La hidráulica fluvial es la rama de la hidráulica que estudia las interacciones entre los flujos de agua y sedimento. De aquí la importancia de conocer las propiedades del agua, de los sedimentos y la manera como estos se originan. La superficie de la Tierra es atacada principalmente por dos agentes, el aire y el agua. Dichos agentes son el detonante de los diversos procesos físicos y químicos que destruyen y transforman las rocas. Cuando esto ocurre, se dice que la roca ha quedado intemperizada. Clasificación de los procesos de intemperización: los que causan la desintegración física o mecánica de las rocas y los que originan descomposición química. La desintegración mecánica comprende cambios periódicos de temperatura, calentamiento y enfriamiento debido a cambios de temperatura diurnos o estacionales, congelación: al quedar atrapada el agua en los poros y fisura de la roca, al congelarse se dilata provocando la fractura de la roca, productos esperados, gravas y arenas principalmente, en ocasiones limos. La roca es quebrada y luego se va fragmentando. El tamaño de las partículas es una de las propiedades de los sedimentos más importante y más utilizada. Definirlo no es fácil debido a que las formas que presentan es irregular. No obstante, suele definirse en términos de su volumen o su velocidad de caída, o por la abertura de la malla de una criba o por sus dimensiones triaxiales. Diámetro de sedimentación o equivalente: es el diámetro de una esfera de la misma densidad y velocidad de caída que la partícula al caer ambas dentro del mismo líquido y a la misma temperatura. El tamaño de las partículas sedimentarias se obtiene normalmente midiendo en forma directa los fragmentos rocosos, cribando las arenas y las gravas y sedimentando los limos y las arcillas. La forma describe el aspecto o la apariencia de las partículas, independientemente de su tamaño, densidad o composición mineralógica. La forma es una característica importante dada su influencia en el movimiento de las partículas que caen o se desplazan dentro del seno de un fluido. A continuación, se presentan algunos de los parámetros que se han definido para precisar la forma de las partículas sedimentarias. Este parámetro ayuda a describir el comportamiento de las partículas en el seno de un líquido. La velocidad de caída es la velocidad que adquiere una partícula al caer dentro de un líquido y se alcanza cuando el peso de la partícula se equilibra con el empuje ascendente que ejerce el líquido sobre la partícula. El valor de la velocidad de caída depende del tamaño y forma de la partícula, de la viscosidad y de la temperatura. La determinación de la condición crítica de arrastre es una actividad importante en la ingeniería de ríos, ya que permite inferir las condiciones que originan el acarreo o transporte de partículas del material del cauce, o bien las que favorecerían su depósito. De ahí que sea fundamental para el diseño, por ejemplo, de canales sin revestimiento y de protecciones de enrocamiento. En una muestra de suelo no cohesivo, interesa conocer la forma en que están distribuidos los tamaños de las partículas que el tamaño de una sola de ellas. Se trata de conocer la granulometría real o característica del material que constituye el lecho de un tramo de río. Análisis granulométrico: consiste en hacer pasar la muestra del material a través de un juego de mallas y empezar el material retenido en cada una de ellas, con lo que se obtiene la tabla de distribución de frecuencias, TDF. La representación gráfica: consiste en representar la magnitud de los valores de las columnas segunda y sexta de la tabla de distribución de frecuencias en diferentes tipos de papel. El resultado de esta representación gráfica se le conoce como curva granulométrica. A lo largo de su curso, los ríos y canales sin revestimiento pueden ser erosionados por el paso de las aguas, porque los materiales que lo constituyen no siempre son capaces de resistir la fuerza de arrastre, la cual se genera por el movimiento o escurrimiento de las aguas, ya que dicha fuerza crece conforme aumenta la velocidad de la corriente. La situación que define las condiciones necesarias para que un flujo de agua inicie el movimiento, arrastre o transporte de las partículas sedimentarias que forman el material de un cauce se denomina movimiento incipiente, movimiento crítico, condición crítica de arrastre, inicio de arrastre o transporte incipiente. Sin embargo, la condición de movimiento incipiente es diferente de la de transporte incipiente, pues la primera describe una situación instantánea en que una o varias partículas comienzan a moverse, pero ello no significa que una vez que se han movido continúen haciendo.